Bienvenidos mis amigos, mis amigas, estamos con el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre la transición a las raíces hebreas, que tanto están dando que hablar, especialmente en América. Y en América, pues poco chance nos dan a los que estamos predicando desde aquí, desde Europa. Pero, ¿qué dirían ellos si se dieran cuenta de que lo que está saliendo de aquí es el verdadero caudal? Entonces, hoy vamos a hablar de la transición a las raíces hebreas, no para arreglar cuentas con nadie, y de hecho no vamos a dar nombres, pero sí vamos a señalar métodos de actuación, escollos, tropiezos, que han sido diferentes doctrinas y ministerios para nuestro caminar, para nuestra andanza en este camino, por nuestro transicionar, porque nosotros sí hemos salido de esa transición a las raíces hebreas. Ya hemos salido, hemos pasado a ser hebreos, pero hay quien se está quedando en el camino, que es ese desierto de la transición perpetua a las raíces hebreas. Y entonces, como digo, no vamos a dar nombres, pero sí vamos a señalar conductas, sí vamos a señalar doctrinas erradas y métodos de conductas erradas en los ministerios para que nos valgan de baliza, para que nos hagan de baliza señaladora, para ahorrarles a ustedes que me oyen pérdidas de tiempo de oír a quien no merece la pena escuchar, y pérdidas de tiempo en que para que no se mareen con doctrinas, ¿no? Y se ahorren camino, ¿verdad? Se valgan de nuestra experiencia para ahorrarse el camino que a nosotros nos ha sido necesario andar. Pues ustedes se lo pueden ahorrar, todo ese andar por el desierto se lo pueden ahorrar si escuchan atentamente todas esas balizas, señalamientos que vamos a llevar a cabo hoy para facilitarles, como digo, este andar, este es transicionar, pero transicionar para llegar, no transicionar por transicionar y quedarse andando en el desierto, sino transicionar a fin de ser hebreo de verdad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con quien nosotros tomamos el mesianismo, porque fue el primer hombre que nos habló de la Torá. Como digo, no vamos a dar nombres, pero se acercó este hombre donde yo estaba trabajando con mi papá, y este hombre de vez en cuando se pasaba a gente allí a orar. Recuerdo detrás en la furgoneta donde nosotros estábamos, porque nosotros llegábamos con la furgoneta y poníamos la parada para vender en el mercadillo, y entonces él se acercaba por detrás, le pedía permiso a mi papá para hacer oraciones, confesiones de fe a diferentes personas que él se las buscaba para que hicieran esa confesión de fe, y él era pues un emisario, ¿verdad? Entonces, este hombre, de todo lo que me habló, me dio una nueva perspectiva. Especialmente lo que llamó mi atención en este caso fue no solamente la perspectiva de la Torá, que esto ya fue adentrándome más y más cada vez que hablaba con él, pero lo que me llamó la atención, lo que me enganchó, es que él hablaba desde una nueva perspectiva del arrebatamiento. Y entonces de ese cacareado rapto de la Iglesia, que yo no veía que encajaba en la doctrina cristiana a la cual yo asistía como evangélico con mi papá y con mi familia, entonces él nos dio una nueva perspectiva del arrebatamiento, porque no tenía sentido que cuando viniera, antes de venir la tribulación, se nos arrebatara y luego dijeran que nos habían llevado los extraterrestres y la gente se lo creyera. Esto no tenía razón de ser para mí, esto no lo encajaba de ninguna manera cómo sería efectuado ese arrebatamiento o arrebatacierto. Pero ese arrebatamiento que él nos enseñó, que ya digo, captó mi atención porque se puso a contradecir lo que yo ya veía sospechoso de la doctrina cristiana, que es que mientras estaba pasando aquí la tribulación nos sacara de aquí y luego los de aquí siguieran R renegando de la Biblia, cuando ya el pueblo, nosotros, nos habíamos ido al cielo. Pues no tenía sentido para mí, ¿no? Pero en la explicación que nos dio él tampoco encajaba con el verdadero arrebatamiento, y les diré por qué. Porque él hablaba del rapto
en lugar de ser al cielo, como decía el cristianismo, mientras aquí se pasaba la tribulación, él creía que el rapto iba a ser en Petra, Jordania, como tierra de provisión, que allí en esas cuevas iba a ser una tierra de provisión donde seríamos asistidos, no sé, por ángeles, seguramente, en la teología que ellos manejaban, comida y todo esto y bueno, pues sobrevivir allí con la asistencia de los ángeles, dándonos alimento o lo que fuera. Y el rapto, entonces, él decía que iba a ser un rapto transversal, no vertical, sino transversal a Jordania. Y luego, ya más adelante, de estar ahí en esa tierra que es turística, Petra, Jordania y las cuevas de allí, pues pasarnos ya, terminaba la tribulación para inaugurar el milenio en la tierra de Israel, en la Eretz Israel. Entonces, esta era la teología que manejaba este hombre, este era el arrebatamiento que él entendía y también estaba errado. Así como el cristianismo, él también estaba errado, absolutamente errado. Y yo pues le manifesté, en otras palabras, pero para que no suenen mal, yo le manifesté en una ocasión, cuando él me metía Torah, pero también me metía muchas cosas que no eran, como este caso del arrebatamiento a Petra, Jordania. Y entonces yo le manifesté una vez y le dije, alguien me está dando, ¿cómo diré yo para que no se ofenda a nadie? Alguien me está fornicando la mente, dije yo, en otras palabras más agresivas. Y él pues se lo tomó como que me estás diciendo, ¿no? Y bueno, se lo tomó con humor porque yo sabe que la gastaba así, me expresaba con esa franqueza. Pero entonces yo le manifesté esto, ¿no? Como si alguien me estuviera violando la mente, estuviera de alguna manera abusando de mi mente, metiéndome cosas que no eran. Pero yo no sabía quién era, yo no sabía si era él o era lo que yo arrastraba del cristianismo, pero algo estaba fallando en lo que se me componía en mi cabeza como un rompecabezas, había algo que no encajaba y eran todas estas fallas doctrinales que él tenía y que me intentaba trasladar, seguramente desde su buena fe, pero que a mí no me encajaban por ningún lado. Y entonces pues poco a poco fui siguiendo andando y me distancié de él poquito a poco y ya pues no encajábamos porque él se quedó en la espiral del sionismo y yo antes de separarme de él pues quería seguir junto a él aprendiendo para que aprendiéramos juntos y facilitarnos material que nos facilitábamos tanto él a mí como yo a él de estudios que nos apañábamos por la red, sobre todo libros, pero él se quedó ahí en la espiral del sionismo y eso que le facilité a Theodor Herzl para que viera de dónde viene toda esa doctrina del sionismo, le facilité la biografía y la historia de Theodor Herzl, pero él siguió a lo suyo y siguió pues no queriendo ver, queriendo tapar el sol con un dedo y diciendo que el sionismo era solamente una ayuda entre judíos, según decía él. Los judíos se ayudaban y eso para él era el sionismo y no veía porque no quería leer de verdad lo que pasó ahí con Theodor Herzl y todo ese movimiento del sionismo. Entonces se dice en el sionismo, se quiere hacer ver que el sionismo es eso que dice Isaías, de nacerá la nación en un día, cuando no nació en un día, sino que 100 años antes ya lo había preconizado y apuntado Theodor Herzl, que muchos en el sionismo, en el judaísmo, lo vieron como Mesías, ¿no? Pero bueno, todo esto él no quiso verlo y entonces pues ahí siguió también metiéndose también en lo de la doctrina de las dos casas, aunque inclusive él, fíjense que aunque no entendió lo de Theodor Herzl porque no quiso documentarse, pero sí vio fallas en la doctrina de las dos casas de Israel restauradas en este tiempo final. Él sí vio fallas y cosas que no encajaban ahí, como yo le expliqué, pero no supo ver más allá y no supo encajarlo en el sionismo y no vio que ese plan de intentar encajar la restauración de las dos casas de Israel en este tiempo final era puro sionismo. Entonces no se dio cuenta hilvanando una cosa con otra y ahí pues siguió dando bandazos y
y pues predicando en todo lugar, porque es un hombre muy activo, muy enérgico, pese a que tiene ya 70 y tantos años. Y bueno, pues yo le deseo lo mejor, pero ahí se quedó también. Entonces, luego, lo siguiente prácticamente que me encuentro allí fue a un predicador mesiánico, judío mesiánico. Es curioso porque la mayoría se hacía llamar judío mesiánico. Iban primero con lo judío y luego con lo mesiánico, cuando a mi entender debería ser al revés, porque hay que amar, por supuesto, más al Mesías que a cualquier religión, ¿verdad? Bueno, pues ellos iban primero con el judaísmo y luego con el Mesías. Eso ya denotaba y dejaba a las claras que era un movimiento condenado al fracaso. Y entonces pues yo me acerqué a este ministerio, de los primeros que oí predicar, y la verdad que predicaba cosas que a mí me llamaban la atención de la Torá y que yo nunca había oído referentes a la Torá, porque en el cristianismo estábamos todos pegados de lo que era pues la Torá, sobre todo cosas riquísimas del mobiliario del templo, de la menorá, de un montón de cosas, ¿no? No sé, de todo lo que transcurre en la Torá, ¿no? De cómo estaba dispuesto el Mishkan, el templo, ¿verdad? Entonces esto era muy rico y me abrió un poco la mente para estudiar todo esto. Pero él negaba a Yahshua, negaba la divinidad de Yahshua HaMashiach, y también pues ya me separé de él también poco a poco, que yo asistía, lo veía todos los Shabbat, porque ya digo que me adentró en lo que es la profecía bíblica de la Torá, la profecía que encierra la Torá, y esto sí me despertó a bien, pero al negar la divinidad de Yahshua y maldecir con lepra, esto fue lo que ya me echó para atrás, porque en ciertas ocasiones él maldijo con lepra, como si fuera un Elías, a los que le contradecían, a los jovencitos cristianos que recién le contradecían, cuando él también salió del cristianismo, obviamente, como todos, porque él no era judío de nacimiento, y él maldijo con lepra a los que le contradecían en sus doctrinas. Y esto pues ya me echó para atrás definitivamente, y luego ya pues me di cuenta de que todo lo que predicaba también era lo mismo, y se remitía también a lo que hoy en día son las parashot, ¿no? A repetir pues siempre lo mismo y perderse la perspectiva del Brit Hadashah, del pacto renovado y de la profecía bíblica con Apocalipsis. Entonces esto lo dejaba un poco cojo, ¿verdad?, en lo que es profecía. Pero bueno, en lo que es la Torá, el ceñirse a la Torá y ampliar, el apuntarme de primeras que la Torá era un amplificador mental, pues esto sí me sirvió. Todo sirve para bien, todo le ayuda a bien a aquellos que aman a nuestro Mashiach, ¿verdad? Como dice Shaul Pablo. Entonces vi en otra ocasión otra baliza señalizadora en el día de hoy, va a ser una mujer con la cual yo discutí muy duro, le hablé muy duro, porque me di cuenta en ese trayecto de tiempo, ya sobre el 2012 o así, que si recuerdan hubo más o menos por esa fecha que una escaramuza en Gaza, en bombardeos israelíes a los palestinos, y estuvieron ahí en guerra, y entonces muchos mesiánicos oraban incluso por los soldados israelíes, cuando sabían que estaban matando incluso a niños palestinos. Y entonces esta mujer también se hacía eco en su Facebook de orar por los soldados estos sádicos, que eran sádicos, y porque mataban a gente que a la postre era inocente, por supuesto, y también oraban inclusive por las armas criminales y por el gobierno ateo de Israel. Y esto ya era lo máximo, y esto ya era un desencaje para mí, porque me di cuenta, desperté a lo que eran de verdad, ¿no? ¿Cómo puedes orar por esas armas criminales, llamarles incluso, eso dentro del cristianismo también me topé con alguno que lo creía así, orar por las armas de Israel y llamarles en plena blasfemia como carros de fuego, ¿verdad? No me acuerdo. Merkabah, a los tanques de Israel. Esto es una blasfemia delante de Elohim. Entonces, pues, así se movían, ¿no? Todo este tipo de gente. Y entonces oraban por el gobierno ateo de Israel. Era esta mujer, en resumen, ella era muy bonita y estaba casada, me parece, también con un mesiánico.
pero ella, su entender de la vida, como muchas otras y como muchos otros en el mesianismo, era una auténtica perra de la guerra, ¿verdad? Y ahora, eso sí, fui muy duro con ella, porque le paré los pies en seco. Entonces la insulté, no de mala manera, porque fue una buena manera, porque no se puede estar orando para que maten a inocentes y no se puede estar poniendo como si es el ejército de Israel y el gobierno de Israel cuando es un gobierno ateo, luciferino, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que pasó. Luego me encontré en mi camino con una muchacha que yo quise mucho. Ella me sacaba un año o dos, era un año o dos mayor que yo. Espero que esté bien. No sé si sigue viva o estaba muy malita. Y yo la quise mucho y ahí es cuando supe que lo que era convivir con un judío, con una judía, porque fue mi primera amiga judía. Yo estaba deseando tener amigos o amigas judías. Y ella era judía. Pero como judía que era, pues me di cuenta, o sea, yo cuando hablo de los judíos y del judaísmo es porque conozco, porque he convivido y he sido amigo, en este caso, de esta muchacha. Y me di cuenta del sincretismo en que vivía, de la mezcla, porque lo celebraba todo, lo mismo le daba día de San Valentín, que Purín, que Pesa, que Carnaval, todo lo celebraba. Y sin embargo, aunque todo lo celebraba, vivía en depresión por la misma contradicción en la que vivía, ¿no? Al decir que tienes Torá y admitir todo ese sincretismo, todas esas fiestas paganas y celebrarlo todo a como diera lugar, pues lo que te lleva es a la contradicción y la contradicción a la depresión y a la enfermedad también, que estaba muy enfermita. Entonces recuerdo que una vez me dijo desde el fondo de su corazón, esto sí me lo dijo sinceramente, bueno, ella no es que fuera hipócrita, pero que era muy sincrética, vivía en sincretismo. En Brasil hay muchísimo sincretismo religioso. Y entonces ella me dijo, Pedro, me ayuda. Me gimió una vez. Dice, Pedro, me ayuda, me ayuda. Y me lo dijo, me lo pidió desde dentro, que le ayudara a dejar ese sincretismo religioso, esas contradicciones en las que vivía, ¿verdad? Y entonces, luego más adelante, yo traté de ayudarla, pero no se dejaba porque le decías, le explicabas y al día siguiente volvía a celebrar una fiesta pagana y a felicitarte por Navidad. Se le pasaba de un día para otro. Lo llevaba en su ADN, era todo menos judía. Era judía en cuanto a cultura, pero no era judía en cuanto a tener una personalidad definida de fe, ¿verdad? Sino que era profundamente sincrética en todo, ¿verdad? Y entonces yo traté de ayudarla, pero no se dejaba. Y le hablé de la Haskalah, en una ocasión le hablé de la Haskalah, el iluminismo, la ilustración judía, que fue peor incluso que la atea de la Revolución Francesa, fue más luciferina. Y le hablé por consiguiente también de la usurpación askenazi, de que los askenazis, digamos, captaron y se cargaron anímica y físicamente a estos sefardíes y que los engulleron, por así decirlo, y se lo comentó ella, esto que hablaba de los askenazis y de la Haskalah, se lo comentó a su familia allí en Brasil y al hablar de nuevo conmigo, esta muchacha me llamó Mesías, porque me dijo que yo era un Mesías para mi comunidad, y es que a ella nunca habría habido nadie que le situara en lo que es la historia profética, esa usurpación askenazi y esa Haskalah judía, ¿no? Entonces yo le identifiqué lo que ella vivía a diario, a qué se debía ese sincretismo, pues se debía a esa Haskalah perpetrada por el judaísmo, ese iluminismo, ese ateísmo desde el judaísmo, ¿no? Entonces, que si recuerdan, pues el mero comunismo, ateísmo, fueron judíos los que lo idearon, ¿verdad? Entonces yo creí que exageraba llamándome Mesías, pero de verdad que el mensaje sería muy impactante para ellos, para ella y su familia, pero desgraciadamente, como Brasil es de lo más sincretista y babilónico del mundo, pues como digo, de un día para otro se les olvidaba y ya continuaban con su diaria apostasía perpetua.
Me topé también con una mujer muy curiosa y que también sirve de baliza de lo que es una mala organización de las ideas, de una mala disposición para la fe, en cuanto a que ella me dijo en una ocasión que para qué nos acercamos a la Torá sin yo preguntarle. Salió de ella a explicarme por qué se había metido en el camino de la Torá. Dice que para qué nos acercamos a la Torá, porque es lo más tajante, lo más disciplinado. Y consideramos, ella y su marido, que era lo mejor para salvar nuestro matrimonio. Un matrimonio ya que lo había visto todo en la locura y en la ambigüedad en el que viven muchos argentinos. Ella era de Argentina, y entonces la única manera que encontraron para salvar su matrimonio era ir a lo más disciplinado, ¿verdad? A lo que le podía dejar un reguero de más integridad, ¿verdad? Y entonces por eso consideraron que para salvar ese matrimonio que ya estaba herido seguramente, pues intentaron acudir a la Torá. Eran unos desfasados argentinos, como hay muchos. No todos, pero hay muchos. Y curiosamente hablábamos después de sus cenáculos, porque ella era de buena posición, parecía ser. Entonces coincidíamos por las mañanas, porque ella venía de cenar y yo me levantaba por la mañana. De sus cenáculos venía ella, de los cenáculos de las influencias que se movían por allí por Argentina. Y sin embargo venía y se sentaba para relajarse un poco antes de dormir, pero no tenía el más mínimo interés en lo que yo le decía, en lo que yo trataba de explicarle. Eso sí, dice que yo tenía una voz muy linda, y bueno, pero como ella me tomó a mí por un entretenimiento así de que ni siquiera le importaba lo que yo le decía, pues cuando me di cuenta de eso también corté por lo sano. Ahora, de los primeros judíos que conocí fue también un homosexual, porque yo estaba, ya digo, deseandico de conocer judíos, pues porque para mí eran tan de Dios, ¿verdad? Y que yo quería conocerlos porque para mí era pues, muy importante, lo más grande, ¿no? Porque yo me veía, sin saber que existía el Shabbat, pues muchos sábados, muchos viernes por la noche me quedaba viendo películas sobre el Holocausto, ¿verdad? Y entonces eso me enternecía mucho y de alguna manera me acercaba a Dios. Entonces mi primer contacto judío fue con un homosexual, y yo creía que cada judío era un Gedeón, un Sansón o un Samuel, y me enseñaron que eran homosexuales, ellos, un grupo de homosexuales de allí, de Israel, enfrascados en litigios, estaban siempre en litigios unas contra otras, una maricona contra otra, y nos pedían apoyo moral a los admiradores de Israel. Entonces nos utilizaban como armas arrojadizas a los que teníamos esa simpatía por Israel, nos utilizaban como armas arrojadizas para uno insultarse a otro y que les apoyáramos, ¿verdad? Y bueno, pues eran litigios de homosexuales que querían ampararse bajo también la bandera de Israel, que era lo único que tenían de judío, y de judío como la gente entiende, ¿no? Que estaban ahí bajo la bandera de Israel, que es ese escudo de los Rothschild, y que ya ni siquiera es eso también, porque la bandera de ellos es la bandera gay ya, ¿no? El movimiento LGBT o LGTB o lo que sea. Entonces, si miran bien, este apoyo moral que buscaban estos homosexuales judíos de todos los que admirábamos Israel, es lo que hace todo el mesianismo. Si lo miramos bien es eso, porque son litigios de homosexuales físicos o espirituales que quieren ampararse bajo la bandera, bajo el abanderado, bajo el liderazgo de Israel. Si lo mira bien, es lo mismo. Me topé también de los más malillos que me topé yo en este camino, también fue muy al principio, un nazareno de Valencia, de aquí de España, y yo le capté
una conversación del Facebook. Imagínense, estaba yo empezando y estaba conversando él con otro escrito, un escrito en el que desacreditaban a los que creían que Yahshua es Elohim, y yo era nuevo en las raíces hebreas y les dije que yo amaba a Elohim tanto como ellos, que se atrevían a negar su divinidad. Y a mí esto me parecía muy temerario, pero a la vez también encerraba para mí una valentía, ¿no? Y por un tiempo estuve equivocado, también pensando durante unos meses que Yahshua no es Elohim. Y estuve un tiempo ahí equivocado. Eran muy malos los hijoputas estos de los nazarenos, por lo menos aquí en España, y también en otros lares son conocidos por ser muy hijoputas, y eran polemistas y son polemistas al máximo. Y estos nazarenos luego infiltraron a los mesiánicos y ya no se sabe quién es quién, pero todos los que defienden que Yahshua no es Elohim, que es engendrado, que no es el Padre, que no es el Padre eterno, pues entonces se metieron de la infiltración, solo que ya no se hacen llamar nazarenos y se hacen llamar mesiánicos. Pero son polemistas al máximo, como de lugar, son hijoputas. Luego me topé también, aunque no los conocí directamente, pero por hablar, porque nosotros asistíamos aquí en esta ciudad con una mujer que celebramos Shabbat hace como, no sé, 6 o 7 años. Estuvimos celebrando Shabbat con ella y ella sabía de una congregación donde se reunían en un pueblo cercano, a 12 kilómetros de aquí de Linares, con la excusa de ser mesiánicos, pero que en verdad de lo que hablaban y lo que se disponía en esas reuniones eran de los viajes a Israel. Entonces eran sucursales también, sucursales del israelismo, del judaísmo, para recolectar turismo, ¿verdad?, para Israel. Y así era el ministerio que había detrás. No era un ministerio tanto de predicar como de captar a turistas para Israel. Tremendo, ¿no? Pero así es. También hablaré de una holandesa excéntrica, una holandesa muy excéntrica. La mujer era muy guapa, pero ya mayor, pero era muy guapa. Y era excéntrica porque tomaba mucho también de Nueva Era, imagínense, allí en Holanda. Y decía que se duchaba con la Torá dentro de la mikvah, de la piscina. Metían en la Torá, el rollo de la Torá o lo que fuera, y que se iluminaba, se hacía luz en el agua y ella desnuda se bañaba. Y excentricidades como esta. Y bueno, pues ahí se quedó como anécdota curiosa. Y esta mujer que vivía ahí entre la nueva era, también sincretismo y todo esto. Ahora, capítulo aparte es Colombia, porque Colombia es un inframundo de errores. Y nosotros nos topamos, pues como no, con el ministerio que estaba a cargo de la congregación donde asistía mi esposa, y vendían la Torá allí, la vendió este ministerio, vendía la Torá junto con apócrifos católicos, y la vendían como Torá, en una. Era una Biblia, pero con libros en la Biblia católicos apócrifos, como la infancia del Mashiach y otros cuentos para no dormir, que están fabricados por católicos, y muchos de ellos incluso modernizados por papas, como Ratzinger, que modernizó uno de esos escritos, lo actualizó. Y entonces, cuando yo le dije que estaba vendiendo como Torá este hombre a mi esposa, ya cuando me iba a casar con ella, bueno, cuando ya estaba casado, ella, cuando le dije que estaba colando ahí con apócrifos católicos y vendiéndolos como si fuera Torá, mi esposa lloró por el apego que tenía a su sholiach, a su enviado, como ella entendía que era su sholiach, su enviado, pero lloró, y luego hoy se siente rescatada de aquel infierno, de aquel inframundo de putiferios también, aparte de doctrinal y aparte de todo ese sincretismo y todo ese... Hasta se cree en la virginidad de María, imagínense, en pleno mesianismo, imagínense la locura, ¿verdad?, del emperador ese y sus locuras. Y salió de aquel infierno, de aquel inframundo, y hoy se siente pues dichosa de salir de esos putiferios, porque luego aparte defendían a los amantes
si se congregaban y o sea, los amantes de las personas que estaban allí como feligreses de este ministerio del emperador y sus locuras, y si las amantes estaban allí en la congregación, entonces se daba por bueno. Y si llegaban las esposas a luchar por sus cónyuges frente a los amantes de la congregación, entonces largaban a sus esposas desde los ministerios. Largaban a las esposas o a los esposos cuando se presentaban a luchar por lo suyo en esa congregación, para que no se los llevaran esos amantes, esos auténticos caimanes, lagartos y lagartas, que levantaban y destrozaban matrimonios con el auspicio del ministerio, del sacerdote. El sacerdote, bien dicho, sacrificador de cerdo. Entonces, este propio ministerio era un ministerio de hijos de varios matrimonios. Sus hijos eran de varios matrimonios, y entonces esto no lo puedes hacer, porque si no puedes tener en orden tu propia casa, no puedes ministrar. Pero les importa un bledo, porque lo que quieren es que todo entre, ¿verdad? Todo quepa y nadie se sienta señalado. Entonces también, aparte de todo esto, este ministerio tenía una hija follisqueada por un profesor que hasta el día de hoy danza en esa congregación, y está follisqueada, lo sabe todo el mundo, por un profesor que le dobla la edad, seguramente. Luego yo colaboré con un ministerio mesiánico hace como 6 años también, colaboré con ellos, pero lo maté al líder de este ministerio, lo maté cuando le dije que todo lo que decía del milenio era incorrecto, porque ya me puse yo a estudiar bien y vi que era incorrecto lo del milenio en la Tierra. Entonces es cuando me defenestró del ministerio virtual. No vamos a dar el nombre para que nadie se sienta ofendido, porque bueno, lo seguimos viendo con cariño al día de hoy, pero desde luego que parecía muy humilde, pero luego cuando le dije que era incorrecto, ya me defenestró por completo, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay así que parece humilde, pero luego es la más arrogante? Y luego tuve también contacto. Yo me alegro mucho de no dar nombres, porque me satisface mucho, estoy muy orgulloso de cómo Elohim me ha hecho madurar en estos años. Si llega a pillarme, no sé, hace 7 años, 4 años, 5 años, pues lo mismo hubiera dado nombres y apellidos, pero he aprendido a madurar en el Eterno y a dejarlo todo en sus manos, ¿verdad? Para que sea Él quien haga justicia de todos estos que mencionamos implícitamente, no para señalarles, sino para ahorrarles a ustedes padecimiento a la hora de seguir los caminos de nuestro Mashiach, ¿verdad? Entonces, colaboré, era muy apegado a un ministerio joven como yo. Él me lleva 1 año o 2, y cuando estuve en Colombia hace como 3 años, como yo no podía grabar desde mi portátil, pues le pedí ayuda para hacer salir las enseñanzas que ustedes tienen en la lista de reproducción de las 2 simientes. Eran temas muy importantes, porque colocaba a la humanidad en su justo lugar, en el lugar que la humanidad debía estar, luchando contra las fuerzas adversarias, que son los caídos y los demonios. Y él dijo que le pareció ambiguo. Esto lo pueden ver también en el tema El misterio de Elohim. Todo lo que queríamos hacer salir, no podíamos hacerlo salir porque el portátil ni siquiera podíamos grabar con voz al principio. Entonces pasamos, de verdad, como se dice, las de Caín, porque queríamos grabar y no podíamos, y lo teníamos dentro de nuestro corazón para sacarlo, pero no podíamos. Entonces lo que nos quedó, lo que nos restó, era pedirle ayuda a este ministerio, que nos llevábamos bien con él, para que hiciera salir las enseñanzas de las 2 simientes y el misterio de Elohim, que también era muy profético, y que pueden ustedes también verlo en este canal. Pero él dijo que le pareció ambiguo y que queríamos hacernos famosos a través de él, que lo que queríamos era hacernos famosillos a través de él, como si es que él moviera masas, que tampoco es el caso. Pero bueno, de eso no está hecho, ¿verdad? Y tampoco, aparte de que no quiso hacer salir lo de las 2 simientes y lo del misterio de Elohim, tampoco quiso reportar
que nosotros le informamos que estaban haciendo un programa en Colombia consagrado al Nefil, al gigante Prometeo, que le consagraron un programa allí, una fiesta, un certamen para ese Nefil, diciendo que era un benefactor de la humanidad, ¿no? Y bueno, y precisamente cuando nosotros estudiábamos los de las dos simientes, entonces nos pareció una blasfemia a lo sumo, ya a las claras de la élite, ¿verdad? Pero tampoco quiso hacerlo salir esa información y no nos ayudó en nada, y no solamente no nos ayudó, sino que además nos presionó para borrar un vídeo en el que le llamábamos Ministerio y Hermano, en un vídeo que no recuerdo bien, pero seguramente sería para discutir alguna doctrina, alguna enseñanza, y le llamábamos en el título Ministerio y Hermano, y a él le pareció que eso era rebajarlo y nos presionó a borrarlo. Y así lo hicimos, lo borramos. Él enseñaba contra el nombre también, enseñaba contra el nombre de Yahweh, bendito sea, porque él caricaturizaba lo que es el nombre y lo sigue caricaturizando, diciendo que si es Yahweh, que si es Yahweh, que si es Yahweh, que si es Yahweh, o si es lo que sea, que lo caricaturiza, ¿verdad? Entonces también está en contra de la divinidad de Yahshua HaMashiach, de que no es Elohim, con lo cual lo está negando, por supuesto. Y fíjense cómo es el extremo de que ni siquiera en esto de la no divinidad de Yahshua HaMashiach, que no dejaba a la esposa, ni la deja resollar cuando la esposa hace alabanzas, pero hace alabanzas que imposibilitadas para adorar al Mashiach, porque ya está sobre aviso por él, porque no quiere que se adore al Mashiach, porque según él no merece adoración, sino que toda la adoración hay que dársela al Padre. Entonces, lo que es una alabanza natural, pues se torna en que a la mujer no la deja ni resollar para darle a esa alabanza natural al Mashiach, sino que ella no puede resollar bien y tiene que pasar todas las alabanzas bajo el prisma de adorar solamente al Padre, ¿sí? Como si el Hijo, como si Yahshua no fuera el Padre eterno. Pero ahí se mueven, ¿no? Y bueno, y ahí está. Y el Eterno bendito sea hará justicia, y nosotros estamos muy orgullosos de no dar su nombre, porque también hay muchas almas involucradas en estos ministerios y no queremos entorpecerlas, lo que queremos es ayudarles, por eso estamos grabando esto. Ahora se da el caso también de unos neoevangelistas, que son neoevangelistas, porque lo que antes era el discurso del amor, de que Cristo te ama, pues ahora lo transcribieron a que en nombre de la Torá captan con los apellidos y terminan en Z y promocionan a Israel y su sionismo por todo el mesianismo o raíces hebreas. Estos son los neoevangelistas. Se amoldan, por supuesto, en el concepto de evangelistas, pese a que digan predicar Torá, porque tienen un solo mensaje, que es este de la captación por el nombre, por los apellidos, por lo que acaben en Z, etc., y para promoción del sionismo, tienen solamente un mensaje y trillado absolutamente y nada más, por eso entran en el concepto de lo que antes era un evangelista que solo hablaba del amor y de que Cristo te ama, ¿verdad? Pues son neoevangelistas. Muchos serán seguramente asalariados del gobierno israelí o de su aliado Estados Unidos para inmigrantes, de algún modo, ¿verdad? Para captar esto, pues turistas, adeptos a Israel, ¿verdad? También nos topamos con viejos que ven bien, ancianos que ven bien desvirgar a niñas de 12 años. Esto también se ve, inclusive, en el mesianismo. Y dicen que la Torá les avala para esto. Y entonces no tienen en cuenta las leyes humanas, ni que precisamente ahora hay menos madurez mental en los niños que nunca. Son más niños que nunca, con 12 y con 32. Pero ahora menos que nunca procede, por supuesto, hablar de que una niña puedes tener relaciones con ella a partir de los 12 años, porque hay menos madurez mental que nunca antes de la historia, lo cual hace de ese tipo de relaciones un absoluto abuso. Y esto también lo promocionan desde el mesianismo. Alguno hay.
había también predicadores y predicadoras, pero predicadoras malas. Había una predicadora muy mala que está todavía por ahí, que exaltaba como si los mensajes, las alabanzas de Abraham Fried o Mordecai Ben David fueran de olor fragante porque ascendieran como un holocausto en tiempos de Moshe. Y yo le dije, le manifesté que esas alabanzas no pasaban del techo, puesto que ellos no creen en Yahshua como Mashiach. Y se encojonó tanto que discutimos por el medio del Facebook. Y esta mujer tenía problemas del corazón y se encojonaba de estas maneras, queriendo llevar razón siempre, y es otra polemista nazarena más, disfrazada de mesiánica, que va a infiltrar la teología de que Yahshua no es divino, de que Yahshua no es Elohim, en filas donde sí lo creen. Imagínense el sincretismo que hay ahí liado. Entonces ahí sigue con su arrogancia, en Ejad, supuestamente, en unidad, y ahí sigue con sus problemas de corazón y encojonándose a nada que alguien la contradice. Ahora, también, ya para acabar, tenemos que hablar de la inmigración latina a Estados Unidos y sus vicios conservadores para las bestias. Los inmigrantes, especialmente los latinos, van a Estados Unidos y trasladan sus vicios conservadores porque han adquirido un nivel de vida que ellos quieren proteger a toda costa, se han quitado la pobreza que venían engulléndoles en sus países nativos y ahora van a la bestia, a la tierra de las oportunidades política Estados Unidos y trasladan todos esos vicios conservadores y se lo dan a la bestia, se lo ofrendan a la bestia, porque han conseguido un estatus en la tierra de las oportunidades apostando por Israel, que es lo que viene en el paquete con la bestia Estados Unidos, a la que ellos han acudido. Entonces apuestan por Israel y la bestia como caballos ganadores, cosa que no van a ser, pero ellos se intentan convencer de que sí, intentando encima respaldarlo con Biblia, de que Estados Unidos e Israel van a salir ganando. ¿Pero por qué? Porque quieren conservar ese estatus que han adquirido y no admiten que están adorando a la mismísima bestia. Y no están dispuestos a perder el medio económico y el aprecio comunitario, que esto también les pesa mucho, no solamente el estatus económico, sino el aprecio de su comunidad que es por encima de todo patriótica. Incluso los mismos latinos ya sienten más los colores de Estados Unidos que los propios nativos de Estados Unidos, conseguidos todo eso, ese aprecio comunitario, después de adorar a la bestia, de que ellos han adorado a la bestia. Entonces es cuando se ganan ese aprecio comunitario patriótico. Y esto les convierte, por supuesto, en condenados. Porque en Proverbios 29, 1 al 5, vamos a ver si podemos leerlo por aquí, habla de los regalos, ¿no? De aceptar regalos en vez de vivir en juicio, en criterio. Vamos a intentar leer en Proverbios 29, 1 al 5. Al 5, vamos a ver. Y dice algo que calza mucho con lo que ellos están viviendo ahí, en tierra de Estados Unidos, adorando a la bestia. Ellos no quieren aceptarlo, pero en el fondo de sus corazones saben que es así. Y entonces dice, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Dice, cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, como es el caso del gobierno de Estados Unidos político, porque son impíos y están gobernando, aunque se escuden detrás de los valores bíblicos, pero lo que proyectan y lo que promulgan
son leyes a favor de Israel, a favor de toda clase de crimen, principalmente espiritual, intelectual y también bélico, el pueblo gime. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. El que ama la sabiduría alegra a su padre, el que frecuenta rameras derrocha su fortuna. Todo este sistema sincrético es de ramera. Con justicia el rey da estabilidad al país, cuando hace justicia, cuando es justo, pero cuando lo abruma con tributos lo destruye. Y esto está en el sistema de sanidad de Estados Unidos. El que adula a su prójimo le tiende una trampa. El que adula a su prójimo le tiende una trampa. Y esto es un comercio de adulación, lo que hay en Estados Unidos. Adular a su prójimo es tenderle una trampa. Y esto era lo que yo quería leerles, ahí está hasta el 5. Entonces, se dan regalos en vez de juicio. Se dan regalos en vez de juicio, porque el adular también comporta dar presentes, dar regalo, y esto malversa el juicio, ¿verdad? Y eso es lo que hacen ellos con esas adulaciones, con esa adulación a la bestia de Estados Unidos, cuando no procede porque es injusta en muchas cosas, y sin embargo con esas adulaciones pervierten el verdadero juicio. Regalos en vez de juicio se prestan a la voz, al paradigma, a la voz y al paradigma de Pepsi y Coca-Cola, entiéndanse, ese paradigma que hay detrás de que, bueno, pues todo es juventud, todo es salud, todo es belleza, pero luego lo que hay es la bebida más infausta, más infame de la historia de la humanidad, una de las bebidas menos saludables que se han inventado, y sin embargo pues ahí siguen favoreciéndolo, ¿no? Al paradigma, digo, a lo que hay detrás. A lo mejor ellos no promocionan directamente, pero están ahí encasillados porque Coca-Cola y Pepsi gobiernan allí en el territorio de la bestia. Y también prestan voz también a programas como Caso Cerrado, en Miami creo que está, y estos ministerios también de inmigrantes en Florida, que ya hemos dicho que sirven a la bestia, porque quieren conservar ese estatus conseguido en territorio de la bestia, en la tierra de las oportunidades, y favorecen a ese paradigma de Pepsi y Coca-Cola, al paradigma también de Caso Cerrado, de Ana María Polo, que ellos promocionan, que ellos le prestan la voz y que ellos no sacan de allí, de su canal de televisión, ¿verdad? De su programación diaria. Esto sigue ahí en antena. Un programa de verdad de lo más vil, de lo más vil es exaltarlo. Decir vil nos quedamos muy cortos. Es un programa grotesco, animal, dirigida por un animal, que es esa Ana María Polo, y no lo sacan de ahí, ¿verdad? Eso es para inmigrantes, y así entienden la inmigración. Venden todo, ¿no? Lo venden todo la bestia. Venden a sus hijos, venden la verdad, todo lo venden a los pies de la bestia. Dejan hacer a Ana María Polo, rendidos también en todo ese entramado de todos esos paradigmas a los que se arrodillan, Pepsi, Coca-Cola, Caso Cerrado, vender la verdad y favorecer el sionismo, el crimen, un sistema injusto, del sistema sanitario injusto, y se rinden a la imagen de la bestia, que es al dólar. ¿Por qué? Porque tienen buen poder adquisitivo, mejor que en donde sus naciones de origen. Y es una constitución y una patria gobernada por las tinieblas. Esta de los Estados Unidos es una patria gobernada por las tinieblas. Y en Efesios 5, 6 y 6, 12 vamos a ver que hay potestades que son precisamente de las tinieblas. Efesios
5, 6, en primer lugar. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, con palabras vanas, viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Y se dejan engañar. Los engañan con palabras vanas y por estas cosas viene la ira de Elohim contra los hijos de desobediencia. Y ahora nos vamos al 6.12 de Efesios. El 6.12 de Efesios. Vamos a ver lo que nos dice. Ya vamos a ir acabando. Y dice así, Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. ¿Cómo? Hay gobernadores de las tinieblas, que promulgan leyes injustas, sistemas injustos, como el sistema sanitario, como gobernadores de las tinieblas para favorecer la transgresión de la Torá. Gobernadores, es todo esto bajo el supuesto amparo de las Escrituras, de la Biblia, cuando ya hace mucho tiempo que la han sacado de circulación, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha. Y si no la reprendes, pues participas de las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso están participando todos estos inmigrantes mesiánicos de las obras infructuosas de las tinieblas, porque no las están reprendiendo, sino favoreciendo. Y ya en Apocalipsis 19:20, para cerrar este tema, Apocalipsis 19:20, en Apocalipsis 19:20 nos dice así, ya para acabar, como colofón. Y la bestia fue apresada. La bestia es donde viven todos estos inmigrantes mesiánicos, todos estos andarines mesiánicos que van a acabar ahí, donde vamos a citar ahora. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, el dólar. La marca de la bestia, ese carisma. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que todo ese movimiento y esa transición a las raíces hebreas, en muchos casos, muchísimos, van a acabar de esa manera. Y hasta aquí este repaso por ese camino que lleva a nada, para que precisamente usted tome nota, se aperciba y salga de toda Babilonia. Porque el mesianismo y esa transición a las raíces hebreas no ha escapado nunca de esa Babilonia. La invitación es a usted a que salga. Shalom a todos. Suscríbase si no está suscrito, si quiere seguir deleitándose con este caudal que Elohim nos da, y a los suscritos pues sigan gozándose con nosotros en nuestras enseñanzas, en nuestro recorrido por la preciosa Torá, por la palabra de poder, por la enseñanza que Elohim nos da. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.